Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Hola hermanos, buenos días. Qué bueno poder saludarles en este día domingo, día del Señor. Qué bueno que está bien. Me alegra mucho de que algunos enfermitos que teníamos en la congregación ya se han recuperado. Bendito sea nuestro Señor. Sabe, amado hermano, hoy quiero comenzar con un salmo que es muy cortito, el Salmo 150. En su verso 6 dice la palabra de Dios: que todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, pero antes vamos a orar, vamos a disponer el corazón para adorar a nuestro Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús, hoy mis hermanos de la Iglesia Cristiana Renovación y yo nos reunimos, eterno Padre, para alabar y para bendecir su nombre. Dios eterno, ayúdenos a hacerlo en este día mediante estas alabanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Qué hermoso eres, Jesús. Tus palabras es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.
Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Porque tú eres digno, Señor, porque tú eres el único digno de recibir honra, gloria y alabanza, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el sacrificio hermoso que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque por fe y por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe, Señor. Alabado eres, Señor, porque tú has preparado de antemano las obras para que cada uno de nosotros andemos en ellas, Señor. Alabado eres por ese precio que se pagó en la cruz, Señor, que no tiene medida. Gracias, Señor, porque fuiste lastimado, Padre, y porque pagaste ahí en la cruz el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú pagaste la deuda, Señor, porque la deuda quedó saldada, Padre, y el velo fue rasgado, Señor, para darnos libertad, para entrar ante tu presencia, Señor Jesús.
Digno eres, Padre, de recibir la alabanza y la gloria, Padre. Tú eres el amado de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te queremos coronar, Padre, Rey de reyes y Señor de señores, por tu poder y por tu amor altísimo, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Recibe esta alabanza con olor fragante a ti, Señor, que suba para ti y solo para ti, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Padre, digno eres, Señor Jesús. Digno eres, Señor. Digno, digno. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey. Tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno eres, Padre. Digno de alabanza, Señor. A ti la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, es el tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a orar para que Él bendiga este tiempo. Padre Celestial, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, su ayuda para comprender tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estoy muy contento porque el día de hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas de la Biblia que he titulado La gracia de dar para la obra de Dios, y va a estar basada en los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios. Hoy no lo vamos a ver, pero en estos dos capítulos va a estar basada esta serie. Bueno, permítame comenzar diciendo que cuando se trata de dar para la obra de Dios, he visto que muchas iglesias, hacen muchas cosas ingeniosas. Por ejemplo, he visto que las iglesias, venden talento. Y esto es comida al final de los cultos. Otras hacen bazares, otras les dan cosas a vender a los miembros de la iglesia. Y en fin, hay muchas cosas que ellos hacen. Ahora, no sé si sea bíblico o no sea bíblico, pero yo pienso que no, porque cuando el Señor Jesucristo, vio que su casa estaba llena de mercaderes, dijo: ¿saben qué? Desalojen esto de aquí. Mi casa es casa de oración, no es una casa de tianguis, no es una casa de ventas o un centro de negocios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la pregunta entonces no es qué hacen otras iglesias, la pregunta es qué hace la Iglesia Cristiana Renovación para colaborar para la obra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues una de las cosas que la Iglesia Cristiana Renovación hace es que en enero, después del culto de bendición de las familias, el pastor se toma un tiempo para enseñar qué dice la palabra de Dios en cuanto a la bendición o a la gracia de dar
para la obra de nuestro Dios. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿y eso da resultado? Pues sí, porque la palabra de Dios siempre nos ha respaldado, y la prueba de ello es que hasta el día de hoy pues estamos en pie. Ahora dirá, ¿y todos ofrendan? Dirá algún pastor que me está viendo. Bueno, pues déjeme contarle una historia que a lo mejor va a responder su pregunta. Se cuenta que un pastor, caminando por la playa, intencionalmente pateó una botella de vidrio. Y de repente, ¡pum!, que sale el genio de esa botella, ¿no? Y le dice, quiero complacerte o quiero concederte un deseo de 3 que pidas. El pastor se queda pensando y dice, ok, ya los tengo. Te los voy a decir los 3 deseos. El primero, que todas las personas se conviertan a Cristo Jesús y crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El deseo número 2 es que todas las personas en mi iglesia puedan ofrendar. Y el tercer deseo que tengo, dice, tengo muchos deseos de conocer Jerusalén, pero me dan miedo los aviones, me dan miedo las alturas. Y también ir por carretera, pues me da mucho miedo, las curvas, me mareo. Entonces quisiera conocer Jerusalén, pero quisiera una autopista que sea recta para que yo pueda ir allá. El genio se queda maravillado, ¿no?, por tan nobles deseos del pastor y piensa, el deseo número 1, se queda pensando. El deseo número 2, se pone su cara más asombrosa. Y entonces le dice al pastor, pastor, ¿de cuántos carriles quiere su autopista? No sé si sea cierto, ¿verdad? Pero es un buen chiste. ¿Y por qué? Porque contestando a la pregunta si todos ofrendan, pues es algo que a veces es imposible que se logre en las iglesias. No todos ofrendan, pero los que ofrendan lo hacen por amor a Dios, lo hacen por gratitud, lo hacen por obediencia, lo hacen con gozo y lo hacen, ¿verdad?, porque han aprendido y han comprendido la gracia de dar. Y bueno, hermanos, pues regresando al tema de enseñar la palabra de Dios en el tema de la gracia de dar, pues en esta mañana me gustaría compartir con ustedes las 3 razones o 3 razones bíblicas del por qué como pastor debo enseñar a la congregación a dar o a ofrendar para la obra de Dios. Ese es el primer tema que quiero tratar. El segundo tema, quiero hablarles de algunas razones del por qué las personas no ofrendan para la obra de Dios. Y en tercer lugar, quiero hablarles de las razones bíblicas del por qué las personas ofrendan para la obra de nuestro Dios. Y bueno, amados hermanos, pues vamos a empezar por el punto número 1. Y voy entonces a comentarles las razones bíblicas del por qué como pastor debo enseñar a la congregación el tema de ofrendar para la obra de nuestro Dios. Bueno, la primera razón la encontramos en Éxodo 25, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios y se la leo. El Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos. La primera razón por la cual enseño a ofrendar para la obra de Dios es porque dar para la obra de Dios es idea de Dios. No es mía, no es de los líderes de la iglesia, no, es idea de Dios. Y aquí vemos al Señor diciéndole a Moisés, quiero que hagas esto. Y Moisés lo hizo, y el resultado fue
que los israelitas que habían salido del cautiverio de Egipto trajeron ofrendas para el Señor. Entonces, de manera similar, si Dios ha manifestado su voluntad en la palabra de Dios como pastor, pues debo enseñar el consejo de la palabra de nuestro Dios. La segunda razón del por qué enseño a la iglesia a ofrendar para la obra de Dios es porque ofrendar para la obra de Dios es el único plan, escuche bien, es el único plan para sustentar económicamente la obra de Dios. Nuevamente, enseño a la iglesia a ofrendar para la obra de Dios porque es el único plan de Dios para sustentar económicamente su obra. ¿En dónde puedo sustentar esta palabra? Bueno, pues la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, verso 6, dice: porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos de volver? Y Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? El Señor responde: en los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. El verso 10: traigan todos los diezmos al tesoro de la iglesia, de mi casa, y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amados, si analizamos por unos minutitos este pasaje, notaremos en primer lugar que la nación de Israel se había apartado y no había guardado los mandamientos del Señor. Ahora, ¿por qué una nación se podía apartar de los mandamientos del Señor y no guardarlos? Por una simple y sencilla razón: porque no había quien les recordara, porque no había quien les enseñara lo que ellos tenían que hacer. Número 2, vemos también que Dios en su amor los invita a volverse mediante el profeta Malaquías. Número 3, también se habían olvidado del amor de Dios. No solo se habían olvidado del plan de Dios, se habían olvidado también de que Dios los amaba. Se habían olvidado de la adoración a Dios. Estaban presentando animales ciegos, cojos, defectuosos. También los sacerdotes se habían olvidado de enseñar la palabra de Dios. Y por último, la nación entera se había olvidado del plan económico de Dios. Es decir, se habían olvidado de dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es la opinión de Dios? Note que no es una opinión: sí, está bien lo que están haciendo. No, es una opinión muy fuerte, es una amonestación muy fuerte a la nación. Porque les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en los diezmos y en las ofrendas. Y eso sucede, hermanos, cuando no hay quien nos enseñe, cuando no hay quien nos recuerde los mandamientos del Señor. Y no solo en cuanto a dar, sino en cuanto a todos los asuntos de la vida. Cuando no hay quien nos recuerde, cuando no hay quien nos enseñe, nos olvidamos y nos apartamos de los mandamientos del Señor. Y en esta ocasión así sucedió, y ellos se olvidaron del plan económico de Dios. Ahora, Dios no los felicita por eso, al contrario, los reprende severamente. Ahora, ¿por qué? Porque el dejar de contribuir para la obra de Dios es detener la obra de Dios.
De tal manera que si usted lee el verso 10 de Malaquías 3:10, el Señor les dice: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Y subraye eso: y haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues ya había escasez de alimento en la casa de nuestro Dios. Ahora, amados, este es el plan de Dios para contribuir, para sostener, para mantener su obra. Si nosotros dejamos de dar, hermanos, pues detenemos la obra de Dios. Ahora, si analizamos este plan de Dios con cuidado, notaremos que este plan, pues en primer lugar, es justo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo y en su bondad nos da a nosotros las cosas. En segundo lugar, este plan de Dios es equitativo. ¿Por qué? Porque es conforme a lo que Dios nos ha prosperado. Número 3, suple las necesidades. Número 4, ¿verdad? También, si lo practicamos, trae prosperidad. Número 5, si lo practicamos, trae protección. Pero este plan también prueba nuestra fidelidad a Dios. Y por último, también este plan trae consecuencias, trae una penalidad, dice el Señor. Entonces, por esa razón, yo como siervo de Dios, pues debo enseñar a la iglesia de nuestro Dios de cómo podemos ofrendar para la obra de Dios. Ahora, una tercera razón del por qué enseño a la iglesia a dar es porque nuestro Señor Jesucristo así lo enseñó. Por ejemplo, en Lucas 6:38 dice: den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir, dice el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente enseñó a dar, enseñó también a tener cuidado con la avaricia, que es un peligro latente para los cristianos. Y ahí tienen la parábola, ¿no?, de que está en Lucas 12, del 16 al 21, cuando dice: entonces le refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y me diré a mí mismo: muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y luego el verso 21 dice: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo más o menos compartió 38 parábolas, y de esas 38 parábolas, 15 hablan en cuanto a dar y la actitud del cristiano hacia el dinero. El apóstol Pablo también hizo lo mismo, enseñó a la iglesia a dar, pero también enseñó acerca de los peligros que el cristiano corre cuando su corazón se llena de avaricia, cuando su corazón, ¿verdad?, se llena de codicia. Y él dice que en 1 de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, como ve, el Señor Jesucristo enseñó a que debemos dar como discípulos de Él. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia a dar como discípulos de Cristo. Entonces, por estas razones, como pastor, pues enseño a la iglesia a dar. ¿Por qué razón? Porque es la idea de Dios. Número 2, porque es el plan de Dios para sostener su obra.
Y número 3, porque Jesucristo así lo enseñó. Estas son las razones por las cuales enseño a la iglesia a dar. Ahora, la segunda pregunta, las razones del por qué las personas no ofrendan para la obra de Dios. Y bueno, aquí creo sinceramente, hermanos, un punto muy importante. Considero que las personas, en primer lugar, no ofrendan para la obra de Dios, número 1, porque no son cristianos. Ahora, no estoy diciendo que el dar me hace cristiano. Usted sabe que no es así. Lo que estoy diciendo es que no se puede esperar nada de alguien que no sea cristiano. O sea, nada en cuanto a para la obra de Dios, ¿verdad? Porque las personas también que no conocen a Cristo, sí es cierto, dan, pero dan por otros motivos, pero no dan para la obra de nuestro Dios. Sin embargo, un cristiano siempre ofrenda para la obra de Dios, a menos que no tenga trabajo, a menos que esté en necesidad. Bueno, pues entonces es comprensible que no da, pero aun cuando no dan, fíjense que se sienten tristes, se sienten, no sé, pues tristes es la palabra, porque no pueden contribuir para la obra de Dios. Entonces esa es la primera razón por qué las personas no dan. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, no son cristianos. Y, por ejemplo, para ejemplificar esto, usted conoce la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño que, sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí, dice que se subió a un árbol, y el Señor, cuando pasó, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que esta tarde o este día pose yo en tu casa. Y efectivamente el Señor fue con él a su casa. Y Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y mire, cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, mire lo que pasó. Por ejemplo, Lucas 19:8 dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En el verso 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, su corazón es transformado y él da para la obra de Dios. Entonces, una segunda razón del por qué las personas no dan, porque creen en una gracia mal entendida. Creen que hacer una oración y decir: acepto a Jesucristo en mi corazón, eso es todo lo que se tiene que hacer. Y entonces esa gracia o esa manera de pensar está desvinculada de la obediencia a la palabra de Dios. No solamente está desvinculada a la obediencia de la palabra de Dios, sino también está desvinculada a la santidad de Dios, donde ya no se lucha por el pecado. Y pecados como ¿qué? Hablando en cuanto al dinero, pues la avaricia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5? Dice: por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, y la avaricia, dice que es idolatría. También una persona que tiene un mal entendido de la gracia también está desvinculada pues del amor a Dios, de la adoración a Dios, de la gratitud a Dios. Entonces es una gracia mal entendida, pero desvinculada del amor, de la santidad, de la avaricia. Y por esa razón no dan, porque creen que no es necesario la vida piadosa. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que es necesario que nuestra justicia fuese mayor que la de los fariseos. Otra tercera razón del por qué las personas no dan es porque no tienen fe. Fíjese que estuve checando cada promesa cada versículo, donde se nos dice que demos,
y en cada uno de ellos hay una promesa. Por ejemplo, Malaquías 3:10 en adelante dice: traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego dice: probadme ahora en esto, si no os derramaré, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobren y abunden. El Señor Jesucristo también dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. El Señor también dice que hay más gozo en dar que en recibir. También dice que hay abundancia, hay prosperidad, Dios va a suplir toda necesidad y que Dios ama al dador alegre. Pero una persona que no cree en Dios, pues simple y sencillamente no cree lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas. Una cuarta razón por la cual las personas no dan es porque también han sido esclavizadas por la avaricia y por el amor al dinero. Es decir, no son libres para dar, porque dicen: con esto puedo comprarme esto o aquello. Y muchas veces es nada más para amontonar. Pero el Señor Jesucristo ya nos advirtió y dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, amados, estas son solo algunas de las razones por qué las personas no dan para la obra de Dios. Porque no son cristianas, en primer lugar, porque tienen un mal entendido de la gracia de Dios. Otras, ¿verdad?, no dan porque no creen, y otras simple y sencillamente porque han sido esclavizadas por la avaricia y el amor al dinero. Ahora, hermanos, quisiera hablarle del tercer punto, de las razones bíblicas del por qué las personas participan con gozo de la gracia de dar para la obra de Dios. Y aquí vamos a tocar el primer versículo de los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. El primer versículo nos da la razón del por qué los cristianos dan para la obra de Dios con alegría. Dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1. Y voy a leer del 1 al 5 para que usted tenga el contexto, pero vamos a tocar únicamente el 1. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, dos cosas quiero señalar únicamente de este versículo, de muchas que vamos a señalar la semana que viene, si Dios nos permite. En primer lugar, dice que estas personas o estos cristianos de Macedonia se dieron primeramente al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se convirtieron a Cristo, que entregaron su vida a Cristo. Y cuando eso sucedió, ellos entendieron y recibieron la gracia de nuestro Dios. Es decir, la gracia de Dios tocó sus corazones. Esa gracia que perdona nuestros pecados y que no nos paga conforme a ellos, sino que nos da el perdón y la vida eterna. Ahora, cuando uno entiende que es perdonado, cuando uno entiende
que hemos sido justificados por Cristo Jesús, cuando uno entiende que hemos sido santificados, que hemos pasado de muerte a vida, que vivimos en la familia de Dios y que tenemos esperanza eterna y que todo lo que tenemos de Dios, amados, pues uno puede de verdad, con alegría, como hicieron estos hermanos, que aún de su profunda pobreza, aún estando en muchas pruebas, aún así dieron para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los alcanzó y ellos comprendieron la gracia de Dios, la cual es la buena disposición de Dios de bendecirnos, la buena disposición de Dios para perdonarnos, de tratarnos con bondad a pesar de que nosotros no lo merecemos. Y de darnos todas las bendiciones que tenemos, tanto espirituales como físicas. Entonces, cuando a ellos se les pide esta ofrenda, dicen, claro que sí, no solamente está mi ofrenda, está mi vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando uno entiende la gracia de Dios, amados hermanos, uno le dice a Dios, toma mi vida, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Permítame ilustrarlo de esta manera. Supongamos que usted tiene un amigo, una amiga, y ese amigo o esa amiga le invita a desayunar. Y en esa mesa ponen muchos alimentos. Y usted toma de los que quiere y come de los que quiere. Pero al final, usted va por un postrecito que se ve bien rico. Y entonces su amigo o su amiga que los invitó a desayunar, toma una cuchara y le dice a usted, ¿me das un pedacito de tu postre? Si esa persona es egoísta, o si nosotros somos egoístas con nuestros amigos o nuestra amiga, vamos a decirle no. Pero si sabemos que esa amiga o ese amigo está pagando todo el desayuno, ¿qué dices? Sí, hermano, o sí, hermana, tome, no solamente un pedacito, tome lo que guste. ¿Por qué? Porque entendemos que en esa buena voluntad, en esa bondad, nos está invitando a desayunar. De manera similar, Dios nos da todo. Y lo único que Él pide es un pedacito para su obra. Y el que ha entendido la gracia dice, claro que sí, toma todo, toma mi vida, Señor, toma todo lo que soy. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide nada que Él no haya hecho. En 2 Corintios 8 y 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Amados, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el que ha entendido la gracia, dice, Señor, gracias, y con gusto participo de dar para tu obra. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana he compartido con tu pueblo las razones por qué debemos enseñar a la iglesia de Dios, y vimos, Señor, que es tu idea. En segundo lugar, vimos que es tu plan para llevar a cabo tu obra en esta tierra. Porque como dice tu palabra, ¿quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién cría un ganado y no bebe de la leche de ese ganado? Así, Señor, si tú nos has salvado, es justo que nosotros participemos de este plan maravilloso de dar. En segundo lugar, Señor, hemos visto el por qué las personas no dan. Y vemos, Padre, que tú no esperas, ni nosotros deberíamos esperar nada de una persona no creyente. Porque como nos has dicho, los hijos que se han convertido dan. Padre, otros vimos que no dan porque tienen un mal entendimiento de tu gracia. Y esa gracia está desvinculada del amor, de la obediencia, de la adoración, de la santidad. También, Padre, vimos que otros no dan porque simple y sencillamente no te creen. Y muchos otros se sienten el día de hoy tristes porque no tienen un trabajo, porque no tienen ingresos y no pueden darte como ellos quisieran. Bendíceles, Señor. Y también, Padre, hoy nos has dicho que uno de los motivos por lo cual las personas, los creyentes, participan con gozo, con alegría en esta gracia de dar, Señor, para tu obra, es porque han entendido tu gracia. Es por motivo de tu gracia la que nos hace, Señor, adorarte con estos recursos que has puesto bajo nuestra administración. Por eso el día de hoy, Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos una alabanza a Dios, amados hermanos, y luego vendré para terminar este tiempo de culto a nuestro Dios. Amén.
mentes, Padre, y abres nuestro corazón para alabarte y bendecirte y glorificarte, Señor Jesús. Alabado eres, Señor, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Tú nos has llamado a ser luz. Nos has llamado a ser luz, Señor Jesús. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Alabado eres, Señor. A ti la gloria, la honra, Padre, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, Señor. Te alabamos, Padre. Muéstranos de tu amor, Señor. Muéstranos, Señor, cuál es el camino, Señor. Muéstranos. Sí, Señor, muéstranos. Esos ojos hoy brillan, Señor. como Sí, Padre. Y del fuego de tu espíritu, muéstranos. su rostro como Y hacia el nosotros, sol Padre. resplandeciente. Por favor, Padre, llénanos. Llénanos de tu amor, Padre. Llénanos de tu espíritu, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Llénanos, Padre. Muéstranos de tu amor y de tu belleza incomparable, Señor Jesús. Esa voz que Porque solo tú eres el solo digno y el único digno de recibir gloria y alabanza, Señor. A ti nos rendimos en alabanza, Padre, poniéndote en el trono, Padre, en el trono de la gracia, Padre. Ahí, Padre, nos arrodillamos a ti, Señor. Muéstranos esos ojos, muéstranos que brillan como fuego. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra, Señor, muestra de tu amor. Alabado eres, Señor. Alabado eres, Señor. Alabado eres, Padre. Hermanos, ha sido un gozo poder adorar juntos a nuestro Dios. Ha sido un gozo también compartir la palabra de Dios con ustedes. Y antes de terminar esta transmisión, me gustaría leerles otro versículo de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios 13:11. Oramos. Eterno Padre, gracias por este tiempo, gracias porque mis hermanos se dieron el tiempo para conectarse, para aprender de tu palabra, para cantarte. Gracias. Ahora te pedimos, Eterno Padre, que bendiga sus trabajos, que bendiga su semana y que tu paz sea con ellos, que tú los prosperes y los bendigas en todo lo que hagan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no olviden conectarse el día martes y el día viernes a la oración, y ahora los días domingos a las 10 de la mañana en su nuevo curso. Dios les bendiga, y a nombre de todos los que hacen posible todo esto le damos muchas gracias. Dios con ustedes. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.